La Iglesia Bautista de Glenview presenta Camino de Vida con el pastor René Pereira Solá. Lo único que le va a perjudicar. Quisiera compartir con ustedes acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. Aunque quizás es un cliché y es un término que todos nosotros usamos, Dios nos ama, Dios es amor, pero la realidad es esa, Dios es amor. Dios nos ama de manera entrañable. En una ocasión, el conocido teólogo Karl Barth, y quizás el teólogo más influyente del siglo XX, independientemente de las posiciones que él tuviera, hizo un único viaje aquí a los Estados Unidos en el año 1968. Y le preguntaron a Karl Barth cómo él podía resumir todos los libros que él había escrito, todo lo que él había hecho, todo su pensamiento, todo lo que era su experiencia, cómo él podía resumirlo en una frase. Y él hizo silencio y respondió de la siguiente manera. Dijo, Cristo me ama, bien lo sé. La Biblia dice así. O sea, todo el mundo esperaba una respuesta bien profunda, aparentemente, ¿verdad? Pero él resume todo lo que él sabía, todo lo que él había escrito, simplemente en el amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Y realmente, a pesar de que vivimos conscientes de eso, no parece haber muchas evidencias en el mundo actual acerca del amor del Señor. Y a pesar de que todo el mundo habla de amor y que tenemos que amarnos y que es un hermoso sentimiento, que es una decisión, yo no veo muchas evidencias de amor en el mundo actual. Vemos delincuencia, vemos violencia doméstica, vemos cómo las personas se van a la guerra, cómo hay muertes, asesinatos, cómo hay todo tipo de evidencia que lo que más me dice a mí es que hay mucho odio en el mundo. Realmente los padres se odian entre sí, una pareja, y luchan por el poder, luchan por no ceder, odian a los hijos odian a los padres y viceversa. Vivimos en un mundo de mucho odio a pesar de que se habla mucho de amor. Pero lo terrible es que muchas veces personas heridas se acercan a la iglesia buscando amor y tampoco lo encuentran. Hay desunión en la iglesia, los hermanos se pelean entre sí, pero peor aún, tanto pastores como sacerdotes o líderes de las iglesias tampoco demuestran mucho amor por las personas que van a la iglesia. Los titulares de los periódicos nos dejan asombrados. Pastores robándole a las ovejas, manipulándolas, abusando de toda forma de las ovejas y de los sacerdotes también. Quiere decir que podemos entender que las personas no encuentren amor en el mundo, que no encuentren amor en sus hogares, pero vienen a refugiarse en Cristo y se supone que debe haber amor entre los creyentes, amor entre los líderes y aún a veces dentro de las iglesias tampoco encontramos amor. Entonces, parece ser como que estamos atrapados, que no hay ningún tipo de esperanza, pero a eso le sumamos los fenómenos naturales. Encontramos terremotos, encontramos tsunamis, encontramos epidemias, enfermedades, y mucha gente dice, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo podemos cotejar los acontecimientos humanos con un Dios amoroso que tiene control de la naturaleza? Realmente estamos en una crisis de fe y de amor por las evidencias que nosotros vemos en el mundo actual. De hecho, estudios revelan que muchas personas no se sienten amadas, no se sienten apreciadas, queridas y protegidas por los demás.
Estudios revelan que el 20% de la población se siente resentida, tiene algún tipo de rencor contra alguien. El 22% de la población se siente decepcionada de los demás porque entienden que no le ha correspondido. Y el 25% de la población revela que hay personas que tienen enojo y quieren de alguna manera desquitarse las heridas que le han hecho. Vivimos en un mundo herido, donde no hay amor, donde no hay ningún tipo de consideración, misericordia y compasión. Y lo cierto es que podemos llegar a la conclusión de que no nos aman por el trato que nos dan. De hecho, la palabra de Dios dice, por su fruto los conoceréis, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si alguien me dice que me ama, tiene que demostrarlo. Y si Dios dice que me ama, también tiene que demostrármelo. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. O llegamos al convencimiento de que si bien es cierto que hay gente que no nos pueden amar y que si bien es cierto que aún en las iglesias podemos encontrar episodios y escenarios de desamor, no podemos llegar a la conclusión de que Dios no nos ama. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, y voy a citar dos citas bíblicas para introducir el tema. Una se encuentra en 1 de Juan 4:8 que dice que Dios es amor. No nos está diciendo que una de las características o uno de los atributos de Dios es amor. Se nos está diciendo que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y ese amor se manifiesta con gracia, misericordia y justicia. Y el otro texto bíblico que probablemente es el texto de la Biblia más conocido, que se encuentra en Juan 3:16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Y una de las estrategias que Satanás ha usado con mayor éxito es tratar de convencernos a nosotros y a la humanidad en sentido general de que Dios no nos ama y que nosotros no le importamos. En esta semana, cada año se celebra lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio terrenal. Y hay algo interesante. De esa última semana de nuestro Señor Jesucristo, los escritores de los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben más de ese tramo de la vida de Cristo, de esa última semana, que de todo lo que Él hizo anteriormente. Haciendo una armonía de los 4 evangelios, podemos llegar a la conclusión que el 30% del material de los evangelios se dedica a esa última semana, mientras que el resto del 70% se dedica a los casi 3 años de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que para ellos esa última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, antes de ir a la cruz del Calvario, fue sumamente pertinente, relevante y trascendente. Otra evidencia de la importancia de esa última semana es que 2 de los evangelistas relatan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son estos 2 evangelistas? Mateo relata el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la visita de los pastores. Y algo interesante, Mateo comienza su genealogía o estudio de los antepasados de Cristo con Abraham. ¿Por qué? Porque Mateo quería decirle a sus primeros lectores y oyentes que Jesucristo es el Mesías prometido a los judíos. El otro escritor que escribe acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es Lucas, y relata la visita de los pastores. Y Lucas comienza su genealogía a partir de Adán, contrario a Mateo. Porque Lucas quiere decirle a los lectores y oyentes que no eran judíos que Jesucristo es el Mesías prometido a toda la humanidad. Ahora bien, ni Marcos ni Juan escriben acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta última semana está trascendente que todos los evangelistas, ellos 4,
escriben acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos quiere decir que aunque Jesús no hubiese nacido de manera virginal, lo más importante no era su nacimiento ni cómo nació, sino su obra de salvación en la cruz del Calvario. Y quisiera hablarle de 3 evidencias del amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, manifestada en esa noche donde arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no se dejó provocar de sus verdugos. Jesucristo no perdió en ningún momento el control y pudo haber hecho cosas en respuesta, reaccionando a lo que le estaban haciendo. Sin embargo, mantuvo su actitud de misericordia, de compasión y de amor, aun cuando se respiraba aires de muerte y de amenazas contra él. Vamos a ver pues 3 manifestaciones del amor de nuestro Señor Jesús allí, en aquella noche oscura del alma, en aquella noche donde ya Él podía sentir el frío aliento de la muerte. Les invito pues que vayamos a Juan, capítulo 18. Y aquí vamos a leer pues el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor. Después que leamos de este episodio, vamos a ver cada una de estas manifestaciones de amor. Y dice Juan 18, desde el versículo 1, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí ya vemos, aquella noche Jesús había terminado de compartir la cena, se había establecido lo que nosotros conocemos como la comunión, la cena del Señor, la Eucaristía. El Señor había concluido y pues saliendo, pues se acerca, como dice el relato, aquella turba de hombres armados, siervos del sumo sacerdote. Llegaron allí, el siervo del sumo sacerdote tenía una turba, una guardia paramilitar armada que actuaba con el consentimiento de las autoridades romanas. Y se acercan allí donde está Jesús. Y todo esto fue orquestado por Judas. Judas es el que sabía dónde estaban ellos. Aquí se da un par de datos curiosos que quisiera compartir. Jesús acostumbraba a estar allí en un lugar específico del monte Getsemaní, que Judas, como era parte de los discípulos, sabía en qué lugar. Pero se necesitaba la guianza de Judas hasta donde estaba Cristo, porque era la Pascua.
Y para el tiempo de la Pascua, la ciudad de Jerusalén se llenaba aproximadamente de 1 millón de personas que venían de turistas. Todos los judíos de 12 años en adelante tenían que ir a celebrar la Pascua. Normalmente la ciudad de Jerusalén tenía 250,000 habitantes, pero para estas fiestas se llenaba la ciudad de Jerusalén. Había mucha gente, mucho movimiento económico por todas partes, mucho comercio, mucha actividad, fiestas, comida. Por lo tanto, Judas, que conocía bien a Cristo, habría de llevar a aquellos hombres a arrestarle, no solamente porque él lo conocía bien, sino que también él conocía el lugar donde Jesús acostumbraba a estar. Y nos dice la evidencia del libro de Mateo, en el capítulo 26, que cuando llegó Judas, en el versículo 50, el Señor recibe a Judas con estas palabras. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 50. Cuando Judas llegó, el Señor le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta expresión demuestra el amor del Señor por quizás la persona más despreciable de la historia. Judas ha pasado a la historia como uno de los individuos más despreciables. Podemos encontrar personas que le ponen nombres medios raros a sus hijos. Yo fui a un banco el día pasado y me encontré con una joven que se llamaba Jezabel. Bueno, ignorancia de la gente. Me he encontrado con personas que se llaman Saúl. Me he encontrado con personas que se llaman Sansón. Nombres que por ser bíblicos no es recomendable que se le pongan a sus hijos. Imagínense, ¿cómo yo le voy a poner a un hijo mío Sansón? Inestable, una persona que no cumplió a cabalidad con la misión que se le entregó. Entonces, podemos encontrar nombres que por que sea bíblico yo no se lo voy a poner. En este caso, por los roles que ellos asumieron. En el otro caso, porque hay nombres que es bíblico que son feos. ¿Cómo le pongo yo a un hijo mío Abacú? ¿Me entiende? Pero podemos encontrar gente que se llaman Abacú. Por Dios. Dice el libro de los Filipenses que Pablo estaba preso y los hermanos de Filipo le mandaron una ofrenda con un hermano llamado Epafrodito. Por ser bíblico no quiere decir que sean bonitos. Pero a pesar de que podemos encontrar personas que se llamen Epafrodito, que se llamen Abacú, que se llamen Eutico, yo nunca he visto una persona que se llame Judas. ¿Por qué? Porque en ninguna cultura nadie quiere llevar ese nombre, ni que alguien que ellos quieran lleve ese nombre. Se le puede decir de manera despectiva, tú eres un Judas, y cuando se le dice a una persona, tú eres un Judas, se le está diciendo, eres un traidor. Pero Judas era más que un traidor. Judas era una persona avara. El Señor siempre supo quién era Judas. El relato bíblico nos enseña que Judas era ladrón que sustraía de la bolsa de las finanzas de los discípulos. Era un ladrón, era una persona que quería el dinero para gastarlo en muchísimas cosas que no glorificaban a Dios. Algunos defensores de Judas quieren venir a decir que Judas era un revolucionario, que tenía amor por los pobres. No, no es eso lo que dice la Biblia, que es nuestra fuente de autoridad. La Biblia dice que era ladrón. ¿En qué lo gastaba? No nos interesa. Lo que sí era que Judas estaba lleno de codicia y de avaricia. De hecho, era el único de los discípulos que tenía una posición específica y determinada, la de tesorero. Criticaba a Jesús porque cuando vino la mujer y derramó el frasco de perfume, él pensó, oh, este dinero se está desperdiciando, era mejor vender el perfume y darlo a los pobres, pero no era para darlo a los pobres, era para él robarlo. Y este Judas viene con la nobleza de un beso, evidencia el proceso más ruin que es de la traición. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús le dice a Judas, amigo.
demostrando amor por una de las personas más despreciables que puede haber. Judas entregando a Cristo y Cristo aún él traicionándolo, aún haciendo aquel acto de bajeza y de cobardía, Jesús sigue amándolo. Si Jesús le hubiese dicho, oh, cómo tú estás, traidor, no estuviera mal porque era un traidor, pero Jesús le dice compañero, le dice amigo, le dice compañero de milicia. ¿Puede una persona tener la capacidad de amar como el Señor ha amado? No, nadie. Jesús es Dios y Dios nos dice en su palabra que con amor eterno Él nos ha amado. Nosotros podemos decir, caramba, estoy pasando por situaciones difíciles, a mí nadie me ama, ni siquiera Dios me ama, a mí nadie se acuerda de mí, ni siquiera Dios se acuerda de mí, pero lo cierto es que si no fuera por el amor de Dios, ninguno de nosotros tuviéramos ningún tipo de esperanza. Dice la palabra de Dios que por las misericordias de Jehová, aún con todas las calamidades que nos pasan, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amor no es que no podamos pasar por calamidades. Amor es que en medio de las calamidades tenemos esperanza, tenemos a quien clamar, tenemos a quien nosotros acudir. Eso es amor. No es que no pasemos por situaciones difíciles. Todos nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles. Incluso vamos a provocar la ira de Dios. Y aun cuando Dios nos esté disciplinando y esté desatando su ira, todavía Dios nos está amando. Judas no tenía ningún mérito particular para que el Señor lo amara. Sin embargo, el Señor le dice, amigo. Me pregunto qué pudo haber pasado por la mente de Judas cuando, sabiendo lo que estaba haciendo, oye que el Señor le dice, amigo. Obviamente no pasó nada. Su corazón estaba endurecido, su mente cauterizada y siguió adelante con su plan. La palabra de Dios nos revela que Judas hizo lo que se propuso hacer. Le besó y le entregó. Hay una historia de dos tribus enemigas en África. Una historia antigua, se hizo una película basada en esa historia y es un libro también, se llama El Hijo de la Paz. Y en esa historia pues había dos tribus rivales y una tribu envió un emisario a la otra para hacer un acuerdo de paz. La otra tribu lo recibió muy bien y le dijo, ven siempre para que conversemos y lleguemos a un acuerdo. Y cada vez que ese emisario, ese embajador llamado Mabo iba, le daban muchísima comida y le hacían un banquete. Y le dijeron en una ocasión, mira, ven con más frecuencia. Y Mabo iba con más frecuencia. Un día le hicieron un banquete como nunca se lo habían hecho. Y después que le hicieron este banquete, se lo comieron a Mabo. O sea, nosotros no comemos el pavo relleno, ellos se comieron el Mabo relleno. Y se lo comieron. Bueno, pues se desató la guerra entre las dos tribus hasta que vino un misionero, una familia misionera, y trató de reconciliar a las dos tribus. Cuando fueron a la tribu caníbal y comenzaron a hablarle del evangelio y comenzaron a hablarle de Jesucristo, se interesaron mucho en Jesucristo. Sin embargo, cuando llegan al episodio de que Judas traicionó a Cristo, pues se olvidaron de Jesucristo y comenzaron a venerar a Judas, porque para ellos la traición es algo que le distingue y les hace sentir orgulloso y es una expresión de agilidad mental, de astucia, de sutileza. Aquellos misioneros entonces tuvieron que concentrarse en desmontar aquel aspecto de la cultura de esa tribu para que realmente entendieran la bajeza
de Judas. Muchos han querido venir y redimir a Judas. Hace algunos años salió el manuscrito del primer siglo que se llama el Evangelio de Judas. Es un material que desde el punto de vista arqueológico, no tanto histórico, sino arqueológico, es interesantísimo porque está en papiro. Y el tener un manuscrito original que todavía se preserva en papiro es sumamente emocionante. Pero ¿qué es lo que dice el Evangelio de Judas? Lo que dice es que Judas era el preferido de Jesús y que sus discípulos estaban enojados contra Judas porque Cristo tenía preferencia con Judas. Todos estos esfuerzos tratando de justificar aquellos con su cultura, estos con estos escritos, pero Judas seguirá siendo Judas, aquel que dentro de los propósitos del Señor le traicionó, aquel que no tuvo el más mínimo concepto de lo que es la lealtad, y su avaricia y su dureza de corazón llenó su corazón y traicionó al maestro con la nobleza de un beso. Judas seguirá siendo Judas, vil, despreciable, pero eso que es Judas, despreciable y vil, nos da una idea de lo que es capaz de hacer el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así como despreciable Judas, así era el amor que el Señor tenía por él. Una evidencia extraordinaria. Si en algún momento dudas que Dios te ama, piensa en que si el Señor amó a Judas, nos puede amar a cada uno de nosotros. Yo no dudo del amor de Dios. No dudo de que Él tiene misericordia y compasión mía. No dudo de que Él tiene interés en mi vida. No dudo nada acerca de lo que Dios hace para beneficiarme. No quiere decir esto que lo entiendo todo. No quiero decir esto que puedo describirle con exactitud cada uno de los planes que Dios tiene conmigo. Pero yo sí sé que Dios me ama. La segunda evidencia del amor de nuestro Señor Jesucristo en la noche que fue arrestado, lo encontramos en ese mismo capítulo 18 del libro de Juan. Y lo vemos cuando vienen ya a abalanzarse contra él. Y leemos en el capítulo 18 los versículos 7 y 8. Y dice la palabra de Dios: volvió pues a preguntarle a quienes le estaban buscando: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús y dijo: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Cuando él dice dejar ir a esto, ¿a quién se está refiriendo? A los discípulos. Ellos estaban esa noche con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice: ellos no tienen nada que ver con mi propósito redentor. Déjenlo ir. Quiere decir que el Señor no solamente muestra amor por Judas, que lo está traicionando, también muestra amor por sus discípulos. Déjenlo ir, váyanse. Y los discípulos, ni cortos ni perezosos, vamos a obedecer al maestro, y se van y lo dejan solo. Era un momento de mucha tensión, sobre todo porque Cristo sabía como Dios todo lo que le iba a acontecer como hombre. Dice la palabra de Dios que Él sabía cada una de las cosas que le iban a acontecer, como relata aquí en Juan capítulo 18. Él sabía, el versículo 4 dice: porque Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó. Jesús sabía de cada latigazo, Jesús sabía de cada una de las torturas que se le iban a infligir. No fue fácil. Y los discípulos, como vivían en ese mundo greco-romano, también tenían nociones de lo que podía pasarle. ¿Y qué le iba a pasar a Jesús? Bueno, el relato de los 4 evangelios, haciendo una armonía entre cada uno de ellos y una hilaridad en el orden de los eventos. Jesús fue arrestado,
fue llevado al patio de Anás y Caifás, el sumo sacerdote, y toda la noche fue sometido a un exhaustivo interrogatorio. Dice la Biblia que le injuriaban, que le pegaban, le daban bofetadas, le jalaban la barba. En una ocasión Jesús le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me jala la barba? Porque fueron crueles y severos con él. Y ya el hecho de no dormir sometido a esa intensidad, ya de por sí, eso era demasiado fuerte, demasiado difícil de sobrellevar. Luego le llevan muy temprano donde Pilato. Algunos creyentes ven con simpatía a Poncio Pilato porque Poncio Pilato no quería crucificar a Cristo. Entendía que era una penalidad demasiado fuerte y extrema para aquel hombre que no había hecho nada. Pilato sabía quién era Cristo. Pilato tenía todas las herramientas académicas y la experiencia para darse cuenta que Jesús era inocente. El interrogatorio de Pilato a nuestro Señor Jesucristo fue breve y llega a la conclusión, al veredicto de que este hombre no ha hecho nada. Además, la esposa de Pilato le había dicho, no tenga nada que ver con este justo porque he padecido mucho por él en los sueños. No tenga nada que ver, no te metas en eso. Sin embargo, Pilato, para que Jesús no fuese crucificado, le manda a dar un azote en extremo. El azote con el que se golpeó a Jesús se llamaba gato de 9 colas. Consistía en un mango de madera con 9 flecos y en las puntas tenían hueso, plomo y hueso. Por lo tanto, cuando a una persona le daban un latigazo de esto, no le estaban dando 1, le estaban dando 9. Y a Jesucristo le dieron 40. Quiere decir que a Jesucristo le sometieron a una tortura muy severa. Y estos latigazos eran dados por verdugos, por hombres entrenados, que sabían dónde pegarle y no afectar zonas vitales para que no muriera. El propósito era hacerle sufrir dolor. Cuando Jesucristo les dice a los verdugos, dejen ir a esto, no solamente él está sintiendo la presión de lo que le iba a pasar a él, sino que estaba evitando que a ellos le hicieran lo que le iban a hacer a él. Jesús sabía de la corona de espinas de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas que le iban a incrustar, sabía de toda la sangre que iba a perder, sabía de la lanza en el costado, sabía de los clavos que le iban a clavar en las manos y en los pies, sabía de la vergüenza que iba a estar experimentando delante de toda aquella multitud que aprovechó una distracción y un entretenimiento alterno a la Pascua, y allí estaba delante de todas las personas. Dice que repartieron entre sí sus vestidos, lo que quiere decir que en algún momento el Señor quedó desnudo delante de toda la multitud. Cuando Jesús dice, déjenlo ir a ellos, también le está evitando un proceso doloroso, demostrando amor por cada uno de ellos. Cuando uno está en pruebas, uno quisiera lo que en terapia se llama el acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? El acompañamiento, como su nombre lo indica, es estar con la persona que está pasando por un episodio de dolor. Cuando se nos muere un familiar, nos sentimos bien, aunque sea con la presencia silente de las personas que nos aman. No nos están hablando porque probablemente hay momentos donde las palabras resultan infructuosas, pero la presencia de alguien nos hace sentir apoyados, nos hace sentir amados. Las cargas, cuando se comparten, estas se hacen más livianas. Es una expresión de amor, es una expresión de misericordia. Le estamos diciendo al otro, tú no estás solo, yo estoy contigo. El Señor mismo nos habla de esto cuando nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también el Señor nos puede usar a nosotros los humanos para acompañar a aquel que sufre. La palabra de Dios nos dice, gozaos con lo que se gozan y llorad con lo que lloran. Es importante la empatía, ese acompañamiento, decirle al otro, tú no estás solo, yo puedo ayudarte. ¿En qué te puedo ayudar? El acompañamiento es vital.
Mi padre murió el año pasado. Y qué bien me sentí yo con las llamadas, qué bien me sentí yo aún en medio del dolor, en medio de la angustia, con el correo electrónico. Qué bien me sentí yo con las personas que iban a la funeraria y me daban un abrazo, mudo, silente, no había palabras. Pero qué bien se siente uno con el acompañamiento. Jesús está renunciando a lo que se puede decir que es una necesidad del ser humano. Está renunciando a ese acompañamiento con tal de proteger a estos discípulos. Está renunciando a un deseo de encontrar un hombro, un apoyo. Está renunciando a eso por protegerlo a ellos. ¡Qué gran amor! Se olvida de él, se olvida de sus necesidades, se olvida del apoyo que necesita para pensar en los demás. Eso es amor. El amor no es pensar solamente en nosotros, es pensar en los demás. Le preguntaron al mismo Señor Jesús: Señor, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sin que le preguntaran, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está amando a sus discípulos. Le está diciendo a sus verdugos: ellos no tienen nada que ver con nada de esto. Déjalo ir. Ellos son inocentes. Ellos no son a quien ustedes buscan. Yo soy al que ustedes buscan. Amor por sus discípulos. Sacrificando la necesidad emocional del apoyo por amor a los demás. Esta es la segunda evidencia que nosotros vemos del amor del Señor. Amor por sus discípulos. El Señor nos ama a nosotros, no nos quepa la menor duda. Y hay algo interesante: el Señor los deja ir, pero después todos ellos murieron por la causa del Señor. Pero en ese momento el Señor los dejó ir porque la existencia de ellos obedecía a un propósito de Dios. De alguna manera eso se repite y se recicla a través de la historia. Hay algunos que el Señor en esta parte del mundo nos ha dejado ir. Otros han muerto por su causa. Pero si nosotros estamos vivos, si nosotros estamos en este mundo todavía, si el Señor a la muerte le ha dicho: déjalo ir, preserva a mis hijos de este lugar, es porque hay algo que cumplir, hay una misión que hacer, hay responsabilidades que nosotros tenemos que acatar. Hay cosas que hacer por el Señor, y el Señor no nos está dejando ir para que nosotros nos sintamos que somos buenos, que el Señor es simplemente misericordioso. No, nos ha dejado vivos porque tiene un plan y es responsabilidad de nosotros cumplir ese plan del Señor. Hay que ser obediente, hay que amar al Señor, hay que corresponderle a Él. Y te pregunto a ti en esta mañana: si estás ahí sentado en tu silla, el Señor te ha dejado la existencia, es porque Él tiene un propósito con tu vida. ¿Está cumpliendo con este propósito? Los discípulos no se quedaron vivos simplemente porque querían, sino porque el Señor quiso, para que ellos cumplieran la gran comisión. ¿Qué estamos haciendo con esta existencia que Dios nos ha dado? ¿Creemos que simplemente es vivir? ¿Creemos que simplemente es para nosotros venir y vivir la vida que nosotros queremos? No. No es para que nosotros vivamos la vida que nosotros queremos, es para que nosotros dediquemos esta vida que el Señor nos ha preservado, para que la dediquemos a Él, para que aquel que no le conoce, cuando estemos haciendo el llamado, venga aquí al frente y le diga: Señor, me has dejado vivo para que yo te sirva, para que yo viva para ti. Y tú que eres un creyente, el Señor te ha dejado vivo, me ha dejado vivo para que nosotros le sirvamos. No es para que vivamos la vida que nosotros queremos, no es para que seamos indiferentes, no es para que nosotros sigamos con nuestra agenda, sino para que cumplamos la agenda del Señor en nuestra vida. Es para eso. Los creyentes vivimos muy cómodos en Occidente. Vivimos la vida que nosotros queremos. Simplemente le damos gracias a Dios, vamos a la iglesia, damos nuestra ofrenda y ya con eso calmamos nuestra conciencia. No, el Señor te ha dejado vivo porque tiene un plan que te puede costar la vida. Pero estamos en nuestra esfera de seguridad y de comodidad.
y de allí no salimos. El Señor muestra su amor, dejando ir a los discípulos, pero eso conllevó una responsabilidad de parte de ellos. Y por último, el Señor muestra su amor con quienes le iban a matar. Miren lo que dice el versículo 10, cuando iban a arrestar a Cristo, del capítulo 18. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque le dejó una marca. Versículo 11. Jesús reprende a Pedro y le dice, mete tu espada en la vaina. La palabra de Dios nos enseña que Dios, que es Cristo, es capaz de amar aún aquel que le está agrediendo. Mi posición, mi creencia, no fue que en aquella noche llena de intrigas y de confusión, Pedro saca la espada y le dice al siervo del sumo sacerdote, mira, ¿qué tú le vas a hacer al maestro? Déjame cortarte esta oreja para que no. No fue eso lo que pasó. Pedro le tiró a la cabeza, pero aquel siervo del sumo sacerdote fue muy ágil y se agacha y le lleva la oreja. Pedro le tiró a la cabeza. Es que Pedro quería demostrarle a nuestro Señor que lo que él había dicho lo iba a cumplir. ¿Qué dijo Pedro? Señor, si todos ellos te dejan, si todos ellos se escandalizan de ti, si todos ellos te niegan, ¿qué le dice Pedro? Yo no te voy a negar. Entonces Pedro se estaba apoyando en su propia capacidad humana, en demostrarle al Señor que él iba a cumplir lo que le había dicho. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo puso su mano sobre el siervo del sumo sacerdote y le sanó la oreja. La evidencia la encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 51, donde dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Aquel hombre estaba entre los que vinieron a arrestar a Jesús. Probablemente después que lo arrestaron y lo encadenaron, lo torturó. Y Jesús sabía todo eso, pero aún así lo sigue amando. Aún así le sigue demostrando compasión. Probablemente Jesús pudo haberse hecho el loco y decir, le cortó la oreja, Pedro, deja eso y deja que el hombre se desangre ahí. Pero no, toma la oreja y lo sana. Y le demuestra amor y compasión por uno que era enemigo de él. Dice la Biblia que Dios nunca nos dejará de amar. Y Él quiere darte la salvación. Y quiere darte lo que probablemente seres muy cercanos a ti no te han dado, que es amor. Él no miente, Él no falta a sus promesas, Él no abusa, Él no maltrata. Seguir a Cristo solamente significa ventajas para todos nosotros los que le seguimos. No se trata de meterse a una religión, porque ser cristiano no es una religión, es una relación con un Dios de amor que todo lo que quiere es beneficiarnos. Y comienza a beneficiarnos aquí en la tierra para nunca dejar de beneficiarnos en la eternidad. Vamos a orar y todas aquellas personas
que han entendido este evangelio, el evangelio no se siente, se entiende. Y si usted lo entiende, es porque el Señor tiene propósito para su vida. Porque nadie puede entender a menos que el Señor le haga entender. Así que ahí donde usted está, en los balcones o abajo, vaya preparando su respuesta al Señor y venga a Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú nos hablas por medio de ella. Y tú tienes propósito para cada uno de nosotros. Y has preparado todo lo que hemos hecho de antemano para beneficiarnos. Oh Señor, tú conoces la historia de cada una de las personas que están aquí. Tú conoces de tu dolor, tú conoces de sus amarguras, de sus decepciones. Pero todo esto viene por la lejanía de ti, Señor. Porque tú eres el Dios de toda consolación. El Dios que vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido en la persona de Cristo. Por eso, Señor, todo lo que son tuyos, tráelos a ti. Y asimismo con los ojos cerrados todos, terminaremos este servicio haciendo este llamado para que tú que entendiste y sientes la profunda necesidad del Señor, y aunque no sientas la necesidad, la palabra de Dios dice que todo aquel que no le tiene, urgentemente le necesita en su vida. Por eso yo te voy a pedir y les voy a pedir a todos aquellos que harán ese pacto con el Señor de entregar su vida a Él, de responder a su llamado, que me hagan una señal, levanten su mano donde ahí esté, y con eso pues yo le identificaré y oraremos por usted. Vivo una mano levantada allí, Dios le bendiga. ¿Quién más levanta su mano y le dice, puede bajarla, ya la vi? ¿Quién más levanta su mano y le dice, yo quiero beneficiarme? Dios le bendiga aquí debajo. Muy bien. ¿Quién más levanta su mano y le dice, yo quiero al Señor en mi vida, yo quiero beneficiarme al máximo allá atrás? Dios le bendiga. Amén. Levánteme su mano rapidito. Allí, Dios le bendiga. ¿Quién más levanta su mano y le dice al Señor, Dios te bendiga aquí delante? ¿Quién más le dice al Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, yo quiero descansar en ti? Pongo mi confianza y mi fe en ti, Señor. ¿Quién más levanta su mano? ¿Cuántas personas más? Aproveche la oportunidad. Dios le trajo aquí. Dios te bendiga. Aquí más. Dios más. ¿Quién más? Levanta su mano rápidamente. Diga, Señor, yo quiero. Dios le bendiga allí detrás. Yo quiero a Dios en mi corazón. Yo quiero que Él bendiga mi vida y me dirige. Mira, cuando Cristo iba pasando por alguna de aquellas polvorientas calles de Judea, de Nazaret y de Jerusalén, la gente iba arrastrándose como sea, porque no sabían cuándo iban a tener una oportunidad de nuevo de ver al Señor. Así que el Señor está pasando por aquí otra vez. Cuando leemos su palabra y proclamamos su palabra, es el Señor mismo haciendo acto de presencia. ¿Quién más le dice, sí Señor, yo aprovecho la oportunidad? Dios le bendiga aquí delante. Dios le bendiga. ¿Quién más levanta su mano? Aprovecha. No se siente el Evangelio se entiende, se decide por Cristo entendiendo esta palabra que Él ha dado con la urgencia necesaria. Es urgente que usted venga a Cristo. No crea que el tiempo está a su favor. El Señor tiene todo orquestado. ¿Quién más le dice al Señor, sí, yo quiero a Cristo? No quiero insistir mucho porque da la impresión como que estamos regateando y como que Dios es el que gana. No, quien gana es usted, quien gana soy yo cuando acudo respondiendo
al llamado de nuestro Señor. ¿Quién más? Levanta su mano y le dice, yo quiero al Señor, yo quiero beneficiarme de su amor. Ahí donde usted está, probablemente tiene lucha en su mente, en su corazón. Bueno, déjeme decirle lo que ocurre. Hay una lucha entre Satanás y Dios. Satanás quiere retener sus vidas, sus almas, ahí encadenadas. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? De Satanás, del pecado, de la muerte eterna. ¿Usted quiere ser libre? La única manera es viniendo a Cristo. ¿Quién más? Levanta su mano y dice, sí, yo quiero al Señor, yo quiero que Él dirija mi vida, Él dirija mi corazón, que tenga control de mi mente y de todo lo que yo hago. Vamos a tener una oración, después de esa oración haré el llamado por última vez y luego entregaré al pastor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Señor, Satanás no es más poderoso que tú. Y por lo tanto, Señor, las vidas que tú tienes pautadas para que vengan a ti, la queremos, Señor, en tu gracia, en tu soberanía, en tu misericordia, Señor, nos apoyamos para esto. Por eso, Señor, te pedimos que tú hagas la obra. Yo sé que hay personas que están luchando. Venga a los pies de Cristo y benefíciese de su amor. ¿Cuántas personas más levantan su mano y le dicen, sí, yo quiero al Señor, yo quiero que Él venga a mi vida, yo quiero beneficiarme? Dios te bendiga allá arriba en el balcón. Gloria al Señor. ¿Quién más? Levanta su mano. Esta es la oportunidad que Dios le está dando. Dios te bendiga por ahí. Qué bueno es el Señor. Dios te bendiga. Ya vi tu mano. Qué bueno. ¿Quién más le dice al Señor que sí? Señor, ven a mi vida. ¿Con el Señor se está o no se está? ¿Se le dice sí o se le dice no? ¿De qué lado estás? El que no recoge conmigo, dice el Señor, desparrama. Si no estamos del lado del Señor, entonces estamos en contra de Él. Quiero que esté consciente de eso. ¿Quién más quiere estar del lado de Cristo diciéndole, ven a mi vida, dirige mi vida? Yo quiero que tú me conduzcas por el camino de la eternidad. ¿Quién más le dice al Señor que sí? Levante su mano donde usted está. Yo voy a pedir al pastor que pase aquí delante. Estas personas que levantaron sus manos, pasen aquí al frente, por favor. Yo quiero orar por ustedes, no tengan ningún tipo de temor. Ustedes que levantaron sus manos, vengan aquí al frente. Yo quiero orar. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor. Vengan aquí al frente, por favor. Estamos en familia. En algún momento, muchos de los que estamos aquí pasamos al frente también. Así que no queremos someterle a ninguna actitud de vergüenza ni de presión, pero venga, confiese a Cristo aquí en el balcón, bajen, vengan por acá, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Ninguno de nosotros merecemos el amor de Dios, pero Dios lo derrama en nuestros corazones. Todos los que levantaron sus manos, pasen aquí al frente, vamos a orar. Y si tú no levantaste tu mano y el Señor ha ministrado tu corazón, sal de tu asiento y ven, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa mañana donde Él nos ha hablado por medio de su palabra y la esperanza y la salvación ha venido a muchas vidas. Así que si tú levantaste tu mano, pasa aquí al frente, vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor que le amamos y que le agradecemos el amor que Él ha tenido por cada uno de nosotros. Pasa aquí al frente y vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, por tu cariño. Gracias por tu sacrificio por nosotros en la cruz. Gracias por todas estas personas que vienen bajando todavía y que han mostrado su fe en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú le bendigas. Te pedimos, Señor, que tú restaures su corazón, su relación contigo, que tú restaures su familia, que tú les restaures integralmente. Gracias, Padre. Te pedimos que tú le bendiga y le conduzca por el camino eterno a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Me voy y no vuelvo más. Cuando las tormentas
cosas en la vida caen sobre ti, es bueno saber que alguien tiene cuidado especial. Dios lo tiene y nosotros también. Iglesia Bautista de Glenview. La Iglesia Bautista de Glenview presentó Camino de Vida con el pastor René Pereira Solá. Lo único que le va a permitir